sensor y un controlador o un comparador, ¿ya? O sea, el diagrama en bloque, ¿no es cierto?, consta de, este se llama voltaje sense, una muestra de voltaje, ¿ya? Una muestra de voltaje la compara, ¿no es cierto?, este comparador, ¿no es cierto?, ¿por qué lleva resistencia si quiere comprar un voltaje? Esa es mi duda. Porque al final, si tengo una resistencia y estoy eliminando el voltaje. sí, lo voy a explicar enseguida. Lo que pasa es que necesita, este es un comparador, ¿no es cierto? Entonces, V-Sense. No, al revés. El V-Sense llega por aquí. ¿Ya? Aquí tomo una muestra, ¿ya? Y la compara con una referencia. V-Ref. ¿No es cierto? Y saca, digamos, un error y lo amplifica. Entonces, ¿han visto temas de control ustedes, no? ¿Todavía no? Controlar siempre es medir, comparar con un patrón, sacar una diferencia y en base a esa diferencia tomar una acción correctiva, ya sea subiendo o bajando, en este caso ya sea subiendo o bajando la resistencia de este aparato, ¿ya? Subiendo o bajando. Entonces, la referencia en electrónica normalmente son diodos Zener. Los diodos Zener tienen voltajes muy precisos, ¿ya? Es una fuente de referencia de voltaje muy precisa cuando varía la temperatura. Por tanto, supongamos que el voltaje aquí es del Zener es 3,1 volt, ¿ya? Entonces yo tengo que generar una red de divisor de voltaje para que cuando tenga 5 volt aquí me genere 3,1. Entonces tengo que calcular un divisor de tensión para hacerlo compatible con el V-Sense, ¿ya? O sea, aquí voy a tener que colocar como un bloque de ganancia, ¿cierto? Con R2 sobre R1 más R2, ¿cierto? Entonces aquí me llegan los 5 volt y aquí los reduzco a 3,1 para compararlos con esta señal de referencia, ¿ya? Y generar un voltaje de error o un control hacia el transistor. Esa es la idea. Entonces, cuando yo tenga 3.1 volt en el voltaje, como voltaje significa que yo tengo 5 volt en otro lado. Justamente, sí. Sí, justamente. Como no tengo un voltaje Zener de 5 volt, le colocan otro y a través de una red interna, ¿no es cierto?, de resistencias que están en el mismo chip, se rebaja al voltaje compatible con el Zener. Por tanto, si yo tengo 5 volt, aquí tengo 3,1, lo comparo con 3,1, aquí tengo 0, por tanto, el cursor o la resistencia de ese transistor no se mueve, queda ahí mismo, queda en el último valor, queda en el último valor compatible para tener 5 volt, ¿ya? ¿Se fijan? Si por alguna razón, en vez de tener 12 volt aquí yo, me baja el voltaje o sube, ¿cierto? Supongamos que sube a 18, violentamente, sube a 18, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a tender a subir,
cierto?, tiende a subir. Y si sube aquí, sube este. Si sube este, ¿no es cierto?, sube este también. Y si se sube ese, se compara con esto y va a generar un error positivo. O sea, aquí, no, al revés, está ganando el menos. O sea, yo tengo 3,1 aquí y esto subió, ¿no es cierto?, a 3,4, ¿no es cierto?, por tanto tengo un error negativo, ¿cierto?, un delta error negativo de menos 0,3. Entonces, ¿qué es lo que le dice eso? Al control le dice ajusta la resistencia para poder absorber esa alza de voltaje. Entonces, la resistencia sube para que la caída de voltaje aquí sea mayor, ¿cierto? Se ajusta para que esa caída de voltaje sea mayor y absorba la subida del voltaje de entrada. Entonces, todo esto funciona retroalimentado, digamos, en una retroalimentación. ¿Ya? Por tanto, aquí varias cosas. ¿Ya? Está el actuador, que es un transistor. ¿Ya? Este es se sabe que este es el elemento final de corrección, y el comparador, esto es un amplificador operacional. Eso es lo que vamos a ver aquí. Eso que está ahí, ¿cierto?, ese bloque matemático es un amplificador operacional. ¿Es el que aumenta la frecuencia dentro del circuito? Operacional. ¿Perdón? ¿Es el que aumenta la frecuencia dentro del circuito? Mira, lo operacional es como el mentoratum de la electrónica. Uno puede hacer un montón de cosas con operacional. De hecho, cuando se hicieron los primeros cohetes o las primeras naves espaciales, los cálculos se hacían con operacionales. No había computador digital todavía, no había microprocesador como lo hay ahora, que uno mete en un simulador el vuelo de un avión, de una nave, todo bien. En esa época, como no había computadores digitales, se hacían computadores con operacionales. Por tanto, la simulación era con circuitos de operacionales. Estamos hablando de la década del 60. Por tanto, el operacional sirve para un millón de cosas, ¿ya? Pero lo más básico es hacer una resta entre dos voltajes, ¿ya? La resta, quédense con eso en mente por ahora, ¿ya? Necesito restar o comparar en realidad dos voltajes o dos señales que vienen como voltaje. ¿Se dan cuenta que aquí esto es como un computador pequeñito? Un PLC hace algo parecido. Un PLC toma una señal, la compara con otra de nivel, por ejemplo, tiene una referencia y saca una diferencia. Si la diferencia es mayor a un tanto porcentaje, actúa sobre una bomba, sobre un motor, etc., sobre algún accionamiento. Eso es un computador. Y esto hace lo mismo. Esto está computando un error, está haciendo un cálculo de dos señales. Entonces, lo interesante aquí es la operación matemática, no tanto la potencia de las señales. O sea, estos son señales de voltaje que vienen entre 0 y 5 volts. ¿Ya? Entonces, operacional viene de operador, ¿cierto? Operar, operación, matemática. Suma, resta, puede dividir, puede multiplicar, puede sacar logaritmos, en fin, ¿ya? Pero no nos vamos a meter en eso todavía. Ya, entonces, ¿quieren saber cómo es un operacional? ¿Cómo es esto? Básicamente, el actuador final es un solo transistor, ¿ya? De potencia. Ese transistor de ahí es de potencia porque recibe toda la corriente de la carga, ¿ya? Pero el operacional también tiene transistores. Y es así. Por eso les digo que este es un salto bastante cuántico en cuanto a la materia. Ese es un circuito de una operación. ¿Es el circuito interno? El circuito interno. Fíjense ustedes, uno hasta se pierde por dónde entra la entrada y por dónde sale la salida, ¿cierto?
¿Tiene cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiene como 20 transistores. ¿Ya? Tiene como 20 transistores. Y todos son microscópicos. Todo esto lo meten en una cápsula chiquitita, ¿no es cierto? Integrada. Ahí está. Ese es el circuito integrado operacional, ¿ya? Que debe ser así como un chicle, digamos, una pastilla pequeñita, 8 patitas, 8 patillas. Eso también lo van a ver en el laboratorio, ¿ya? Pero adentro de esto funcionan un concepto, digamos, que se llama amplificador operacional, que tiene todos esos detalles. ¿Ya? ¿Y por qué tanta cosa? Digamos, porque en realidad se trata de un amplificador diferencial de pequeña señal. Acá está una etapa de driver de potencia, tampoco es una señal de potencia muy alta, ¿cierto? Los operacionales pueden suministrar 20 mA, pero más allá no tienen capacidad de corriente, no tienen una capacidad, digamos, de mucha potencia, porque finalmente el operacional le va a dar el comando a quién, al transistor final, ¿se acuerdan? No necesita tener tanta potencia, porque el que se va a llegar a la pega finalmente es el transistor de fuerza para regular, ¿cierto? Pero básicamente tiene una alimentación, ¿cierto?, de voltaje más o menos 10 volts, ¿cierto? Tiene una entrada que se llama no inversora, tiene una entrada que se llama inversora, y ¿qué más? Y la salida, output. Todas son señales débiles, señales que están entre de la entrada, ¿no es cierto? Son milivolts, y acá pueden salir hasta 10 volts, pero con una corriente bajita. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué es eso? La que está abajo dice offset null. Offset null. Sí, eso es igual a la entrada, ¿no? Ese es una manera de... Lo que pasa es que el amplificador amplifica error, ¿ya? Amplifica el error, y el error es pequeño, ¿cierto? Pero cuando uno tiene 0, uno esperaría que hubiera un 0, ¿ya? ¿Cierto? Perdón, acá. ¿Cierto? Si la entrada está en 0, si tengo 0 menos 0, matemáticamente uno esperaría aquí un 0, ¿ya? Pero eso no ocurre porque aquí hay una circuitería bastante compleja, ¿no es cierto? Estos transistores tienen que polarizarse, necesitan una corriente mínima de base, unos pocos nanoamperios, entonces eso corre esto, lo corre, qué sé yo, lo puede correr a 0,001. Entonces eso se llama offset o corrimiento, digamos, por polarización, digamos, porque en realidad esto no es un concepto matemático, es un concepto electrónico que trata de emular la matemática, pero lo hace bien. Entonces, lo único que falta es que con estos circuitos uno puede, a través de un potenciómetro, cancelar ese error, ¿cierto? Uno lo puede manualmente llevar a cero, manualmente. Lo que pasa es que los fabricantes, bueno, este es un operacional bastante rudimentario, bastante antiguo y barato, ¿ya? Por lo tanto, no tiene una circuitería de compensación automática. Si ustedes se compran un operacional de última tecnología, lo tiene todo superado, ¿ya? Pero esto es el 741 solamente, ¿cierto? Este de aquí se podría decir de que es el caballito de batalla, es bueno, bonito y barato. O sea, es muy antiguo, todos lo conocen, se fabrica todavía, sirve bastante para aplicaciones como por ejemplo el regulador de voltaje, y no es tan complicado, digamos. O sea, lo único que tiene es que hay que hacer algunos ajustes de offset, ¿ya? ¿Y cuánto vale? Debe costar unos 1.000 pesos. O sea, en el fondo no es un amplificador que uno lo vaya a utilizar en una aplicación demasiado científica. Si yo quiero medir
una aplicación donde esté en equipo biomédico, por ejemplo, donde necesite yo medir señales que vienen de la estimulación de los músculos y todo eso, claro, no voy a poner uno de estos, porque esto no tiene la sensibilidad, su error puede ser tan grande como la misma señal que quieres medir, por tanto, la aplicación de esto es más bien propósitos generales, control industrial, por ejemplo, controlar la potencia del motor o controlar esto que decías tú de niveles, uno tiene un nivel, ¿Un final de carrera? Pues? un final de carrera, etc. Todo lo que no implique una precisión tan absoluta, el 741 viene. O sea, es bueno, bonito y barato. ¿Ya? Porque los otros en realidad, el circuito es mucho más complejo y la complejidad viene de los errores de OSCE. ¿Ya? Entonces, uno básicamente no hace el análisis electrónico de todo esto. ¿Ya? No hace un análisis electrónico de todo. Si ustedes se fijan, incluso hasta ahí hay resistencias metidas aquí. Y son resistencias hechas con semiconductores. O sea, no son resistencias de carbón como las que uno conoce, sino que son resistencias con semiconductores que finalmente se integran en el encapsulado. ¿Ya? Por tanto, uno en vez de trabajar con ese modelo tan difícil, trabaja con un modelo simplificado. ¿Ya? Ese es el modelo eléctrico simplificado para baja frecuencia. ¿Ya? ¿A qué me refiero yo con baja frecuencia? En electrónica, baja frecuencia es todo lo que está debajo de 100 kHz. En electrónica, 100 kHz hacia abajo es baja frecuencia. Por lo tanto, no hay efecto parásito, no hay impedancia, capacitancia parásita, y todos esos parásitos que aparecen ahí tienen que ver con frecuencias que están sobre los 10 MHz. Entonces, un modelo de frecuencia igual, debe tener altos componentes de... Sí, tiene en sus tarjetas elementos operacionales. No el 741, que es un modelo muy primitivo, muy básico. O sea, esto es como para ensayar, ¿no? Esto es como para hacer cosas para la casa. No es muy útil para una aplicación industrial precisa. ¿Ya? A lo mejor tiene otro de mejor calidad. ¿Ya? Y esos otros de mejor calidad hay montones. Y son más caros. Pero ese, como le digo yo, vale menos de 1.000 pesos. Entonces, finalmente, y como los queman a cada rato acá, entonces... Ahí alto. Ahí alto. No les vamos a comprar uno que valga 20.000 pesos. Y es para aplicación que sea para un pesómetro o para un medidor de caudal de químico, ¿no es cierto? Para esas cuestiones de alta precisión, hay operacionales de altísima precisión, y bueno, el costo sube astronómicamente. O sea, si esto vale 1.000, uno de instrumentación debe costar 20.000, 20 veces más o 30 veces más, depende. Porque igual con la temperatura empieza a fluctuar. O sea, si yo lo someto a 50 o 60 grados, se empieza a correr nuevamente. Entonces, hay familias y familias de operacionales que lo que difieren es más bien en la frecuencia, en la precisión, en la estabilidad con respecto a la cambio de temperatura, en fin. Pero todos hacen lo mismo, ¿eh? Todos hacen esto. Amplifican una diferencia de voltajes, ¿ya? Y hay que alimentarlos también. Se tienen que alimentar con voltajes duales, ¿ya? Voltaje dual. En este caso, no es necesario la dualidad porque todos los voltajes aquí son positivos, ¿ya? Por lo tanto, en esa aplicación es probable que se necesite solamente más 10 volts. ¿Ya? Y el símbolo es ese triangulito que aparece ahí, ¿cierto? Ese triangulito que aparece ahí tiene una entrada de alta impedancia, una fuente controlada por los terminales de acá. Ustedes ven ahí que dice GVIN. Ese símbolo significa fuente de voltaje controlada por voltaje. O sea, yo tengo aquí que esta fuente genera una réplica amplificada de lo que pasa aquí. O sea, si yo aquí tengo
1 volt, aquí yo tengo G veces 1 volt. Aquí. Este G es bastante alto, ¿ya? El G. Y eso es lo que se confunden los estudiantes, ¿ya? Los estudiantes piensan que si el G es alto, por ejemplo, si el G es 1000, ¿no es cierto? Para el amplificador, el G siempre es alto. Si el G es 1000 y yo tengo aquí una diferencia de 1 volt, ¿cuánto tengo acá? G 1000 por 1, 1000 volt. No puedo tener 1000 volt a la salida, porque el amplificador no puede llegar más allá de lo que es su propia alimentación. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una diferencia muy excesiva en los terminales de entrada? Esto se satura. Se dice que el amplificador está saturado. Está operando pegado al techo. No puede generar 1000. En teoría, 10 no. 10 no. Teóricamente, porque esto es un valor teórico, aquí nadie le dice hasta dónde puede llegar. Pero en la práctica, el amplificador no puede salirse de 10 o menos 10. ¿Ya? O lo que tú le pongas. Aquí le puedes colocar 15 y 15, o 20 o 20, pero no más allá que eso. O sea, estos chips operan siempre con 20 volts como máximo. ¿Ya? Y yo tenía un estudiante que me quemaba y me quemaba los operacionales. Yo le dije, oye, ¿pero qué te está pasando? Estoy quemando los operacionales. No, profe, que yo le pongo lo que dice el manual. Y el manual decía máximo 25, típico 15, mínimo 10. Cuando a ti te dan un valor de voltaje que dice máximo 25, típico 15 y mínimo 10, ¿qué valor le pongo? El típico, ¿cierto? 15. Pero él estaba colocando 25 y más. Entonces, si le estás poniendo el máximo, corre el riesgo de que si tu fuente de poder está mal ajustada y tú calculaste 25 y le pusiste 25, lo más probable es que se queme. Si el fabricante te dice que no puede aguantar más allá de 25, entonces le ponía 28, que sea 30. Se quemaba. Y tenía ahí como 6 o 7 transistores operacionales malos. Por eso les digo que menos mal que no son tan caros. Entonces, lo típico es colocarle. Hay que leer el manual. A ver, aquí yo tengo el RTFM. RTFM. Y aquí hay un supply, no. Input voltage range. Bueno, aquí ustedes ven cantidades mínimas, típicas y máximas. Hay que trabajar con lo típico, no le coloquen el máximo. ¿Ya? No le coloquen el máximo. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuándo utilizaría el voltaje máximo? ¿Cómo? ¿Cuándo yo utilizaría el voltaje máximo? ¿O es el límite que yo tengo para utilizar? Es el límite donde uno no se puede salir. ¿Ya? Entonces, básicamente, si el manual dice típico 10, colóquele 10, más o menos 10. ¿Ya? Polaridad doble, dual. ¿Ya? ¿Se entendió este concepto, no? Sí. Eléctricamente tiene un generador o una fuente que genera toma la diferencia y la multiplica por un valor súper alto. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de un circuito que no lo voy a explicar, pero lo voy a presentar aquí. Que son 2 transistores en realidad. ¿Ya? Entra por aquí un voltaje, entra por aquí otro voltaje y aquí saca una diferencia. ¿Ya? ¿Y cuál es esa diferencia? Después de muchos estudios, estos ingenieros llegaron a la conclusión de que la diferencia es ganancia diferencial, o sea, la salida, ¿no es cierto?, se ve multiplicada por un factor ADD, que es eso, ¿ya? Y eso el fabricante lo hace muy alto, ganancia sobre 10 millones, ¿ya? O sea, por unidad esto es grande, ¿ya? O
sea, el fabricante se asegura de que este parámetro sea un valor bastante grande. 1 millón, 10 millones, eso es típico. O sea, si yo me compro un operacional y el G o digamos la ganancia está debajo de 100.000, sería muy buena calidad el amplificador, ¿ya? En cambio, una ganancia de 1 millón, ¿no es cierto?, ya estaría bien. O sea, yo lo que busco es que esto sea lo más alto posible y lo más estable posible. Y eso el fabricante, bueno, los fabricantes, según la calidad que tienen de su proceso de fabricación, lo pueden asegurar, ¿ya? Y lo otro es que los fabricantes tratan de que la resistencia de salida sea baja, ¿cierto? Esa resistencia de aquí que fuera en torno a 1 ohm, ¿cierto? Y que la resistencia de entrada sea lo más alto posible, ¿ya? O sea, cualquier fabricante de operacional debiera cumplir con eso que es mínimo, ¿ya? Eso es lo mínimo. Yo lo que le pido al fabricante es una alta ganancia, ¿no es cierto? Ojalá 1 millón o sobre 100.000, ¿no es cierto? De ahí para arriba, una resistencia no más allá de 1 ohm y una resistencia de entrada de 1 mega ohm, ¿ya? Eso es como lo mínimo, lo básico, lo mínimo que cumplen todos los amplificadores operacionales. Ahora, si yo me pongo medio exquisito, ¿no es cierto?, y le digo, necesito ahora que eso soporte 100 MHz, bueno, no voy a poder ocupar el 741 para 100 MHz, porque este operacional no está pensado para frecuencias altas, para telecomunicaciones. Alguien dijo ahí que era para multiplicar frecuencias, ¿cierto? Este operacional en sí, el 741, no es para alta frecuencia, no es para telecomunicaciones. El mundo, digamos, de la electrónica está separado en frecuencia, ¿ya? Lo que es control industrial o electrónica industrial son bajas frecuencias, qué sé yo, de 100 kilos hacia abajo. No hay exigencia en frecuencia, ¿ya? Para la robótica, también lo mismo. Sí, lo que se requiere en robótica e instrumentación es que los operacionales soporten temperatura, que tengan digamos, soporten campo electromagnético, ¿no es cierto?, porque igual se produce contaminación de ruido electromagnético, cosas así. Los autos también, los vehículos, ¿cierto?, también funcionan con operacionales, y ahí el tema de la temperatura, ¿ya? Perfecto, entonces, ¿me entienden que el modelo consta de una resistencia de entrada alta, una resistencia de salida baja y un amplificador diferencial, o sea, una ganancia alta, porque el análisis que viene ahora asume esos postulados, esos axiomas, ¿cierto? Esa condición básica para poder entender los operacionales tiene que ver con asumir estos parámetros, ¿cierto? Ganancia alta, resistencia de entrada alta y resistencia de salida baja, ¿ya? ¿Cierto? Los primeros operacionales no cumplían mucho con eso, pero afortunadamente ya han pasado bastantes décadas, ¿ya? Y ahora los operacionales son muy sofisticados, ¿ya? Aquí está lo que les explicaba. La ganancia del 741, ¿ya? La ganancia. La típica, entonces, acuérdense que esta es mínima, típica, máxima. La típica es 200 volts por cada milivolt, ¿ya? 200 volts por cada milivolt. O sea, tenemos aquí si yo le coloco aquí 1 milivolt, en teoría aquí me va a entregar una diferencial, ¿no es cierto? Aquí me va a entregar 200 volts, lo cual no es verdad, es teórico, ¿no es cierto? No va a poder entregar 200 nunca, pero si le coloco 0,1 milivolt, ahí sí, 0,1 milivolt me va a entregar aquí 20,
¿Ya? Y eso está dentro de los rangos que puede manejar el operacional. Entonces, la ganancia que está aquí, el G, ¿no es cierto? El G es 200.000. Esa es la ganancia, 200.000 veces. O sea, lo que entra en voltaje aquí sale multiplicado 200.000 veces a la salida. Por lo tanto, esto chiquitito que aparece ahí, esos microvolt, milivolt, se amplifican 200.000 veces en el amplificador. ¿Ya? Ese 200.000 tampoco es un número tan maravilloso. O sea, en el fondo, por eso es más barato el 741, porque esto debiera ser 1.000.000, pero con 200.000 está bien. A lo mejor la precisión que tiene no es tan alta, pero lo hace bien. Profesor, pero ¿por qué se especifica un voltaje que no puede entregar el equipo? Eso es lo que como que me causa ruido. Porque a lo mejor ya queda como una relación de voltaje más que nada al hacerlo así, ¿no? ¿O no? Bueno, imaginemos que esto es una seminal. 0,1 y menos 0,1. ¿Ya? Y este operacional está alimentado de más 25 y menos 25. Bueno, esa es su alimentación externa. Entonces, si tú multiplicas 0,1 por 200.000, va a entregar una señal que está entre más menos 20. Más 20, menos 20. ¿Ya? Ese es el concepto. Ahora, si yo le aplico aquí una señal de entrada de 0,2, la dupliqué, ¿cierto? En teoría, al multiplicar 0,2 por 200.000, va a dar más o menos 40. ¿Ya? O sea, en teoría. ¿Ya? Va a llegar a más 40 y menos 40. Como el chip no puede entregar más allá de 20 volts, lo que va a entregar en realidad va a ser esto, va a recortar ahí. O sea, que el pegado, saturado. Ahí. Aquí también, pegado, saturado. ¿Te fijas? ¿Cuál es tu nombre? Gerardo. Te fijas que en realidad el amplificador trata de hacerlo, pero una vez que ya se topó con el techo, se distorsiona la señal. Eso es lo que se llama amplificador distorsionado. O sea, la señal es amplificada mientras esté en la ventana de los más menos 25, la salida. Si tú te sales de ese rango, simplemente el amplificador no lo pesca, no, lo deja cortado. Es como que topó un amortiguador que ya topó el límite de carrera, ya no sigue funcionando. ¿Ya? Igual aquí. Por lo tanto, aquí yo no puedo meterle señales tan grandes como 0,2. Tiene que ser todo más chico que 0,1. De ahí para abajo. De ahí son señales débiles. Estamos en el mundo de las señales débiles. Ya, entonces, con eso en mente, vamos a ir al primer análisis. Voy a preferir hacerlo. Entonces, vamos a ver algo práctico inmediatamente. Este es el primer circuito operacional que estudian todos los ingenieros electrónicos. Siempre hay una referencia.
ustedes se fijan, aquí yo no estoy mostrando la fuente. ¿Ya? Se asume de que esto está alimentado, ¿cierto? Está alimentado por más o menos 20. Pero aquí en este circuito, ya de aquí para adelante ya no vamos a mostrar la alimentación, sino que solamente la tierra. La alimentación se asume que está presente. ¿Ya? Está presente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se analiza ese circuito? ¿Ya? Yo quiero en particular saber cuál es B0 dividido por BI. ¿Cuántas veces se multiplicó B0 en función de BI? Y si ustedes se fijan, aquí hay resistencias externas. Yo le puse, esto es una resistencia externa. Yo le puse alrededor del operacional, le puse resistencia externa. ¿Ya? Entonces quedaría así. Aquí menos. Se fijan que hay elementos que están dentro del circuito y elementos que están fuera del circuito. ¿Ya? Y el circuito integrado me refiero yo. Todo esto que está aquí en el triángulo es interno. ¿Ya? Y todo lo que está fuera es lo que uno le pone como una red externa, digamos, de configuración. Entonces, ¿cómo podemos saber la relación entre el B0 y el BI? Ley de Kirchhoff no vamos. Aquí tenemos que hacer uso de nuestras leyes de Kirchhoff. Aquí le vamos a colocar B menos y aquí B más. ¿Ya? Aquí hay una diferencia, ¿no es cierto? Menos y demás. Hasta ahí todo bien. Entonces, ¿cómo empezamos con esto? ¿Cómo empezamos con esto? Vamos. Esto es alto. RI es, supongamos que es muy alto, casi infinito. ¿Cierto? Y ROUT casi cero. Y G también, muy grande. Voy a colocar así como números. ¿Y a qué implicancia tiene eso? ¿Y a qué implicancia tiene? La implicancia que tiene es que si yo tengo una corriente aquí, esa corriente bifurca para acá, ya, y para allá. ¿Cierto? Eso ustedes lo saben. En un nodo se junta la corriente, salen unas para allá y otras para acá. Pero resulta que esta corriente es, por la resistencia infinita, esa corriente es cero. ¿Ya? Si la corriente es cero significa que en la práctica
casi toda la corriente se va para allá y por aquí nada. ¿Ya? O sea, la corriente no prefiere este camino porque es un camino de alta impedancia. ¿Ya? Este camino de aquí es tan grande en la impedancia, por eso los fabricantes tienen que hacer operacionales con este parámetro grande, ojalá 1 megaohm o más, ¿no es cierto? 10 megaohm, para que la corriente se vaya por arriba y no para acá. ¿Ya? Eso por un lado. Ya, este voltaje que aparece aquí, esta es la suposición más difícil de entender, ¿ya? Pero créanme que funciona. Ese voltaje no puede estar fuera de lo que es la alimentación. Supongamos que la alimentación aquí fuera más o menos 10. ¿Ya? Ese voltaje tiene que estar entre más o menos 10. A lo sumo está pegado en 10 o a lo sumo está pegado en menos 10, pero no puede ser ni 100, ni 1000, ni 2000. Siempre está oscilando y vagando por ahí, dependiendo de lo que uno le coloque en la entrada. En la salida tiene algo que se mueve entre menos 10 y más 10. Por tanto, esto está acotado, eso está acotado. ¿Ya? ¿Cierto? El valor absoluto de esto es menor a 10. ¿Ya? Por tanto, ¿qué es lo que obliga a eso? Lo que obliga es que esto que está aquí, G, V más, V menos, ¿no es cierto? Esa implicancia de que este valor de voltaje no se va a arrancar nunca, a lo sumo va a estar en 10 o menos 10, significa que este valor, ¿no es cierto? G multiplicado por la diferencia de voltaje, el menor a 10, significa esto. ¿Ya? Significa que la diferencia entre ese voltaje y ese voltaje es demasiado pequeña. Hay que acordarse que el G, en el caso del 741, del LM741, el G es 200.000. ¿Cierto? Entonces, si ustedes dividen eso, 10 dividido entre 200.000, ¿cuánto da eso? Algo muy pequeñito, ¿no es cierto? Da 5 por 10 a la menos 5. Bueno, a la 50 por 10 a la menos 6. 50 micros. Sí, 50 micros. O sea, significa que la diferencia entre este voltaje y este son 50 microvolt. ¿Ya? O sea, este voltaje y este no pueden ser muy distintos. La diferencia de esto en la práctica es 50 microvolt. Y si la diferencia fuera mayor, significa que falló el operacional, se quemó. O sea, si uno mide aquí un operacional funcionando y mide aquí 1 volt, significa que el operacional se quemó. Pero en la práctica uno va a medir aquí casi 0. O sea, esta diferencia, este delta, que es aquí, V más menos V menos, es casi 0. Esto de aquí es 0 volt. ¿Ya? Por eso es importante que la ganancia sea alta, porque entre más alta, esta figura es más chica. ¿Ya? Entonces, ya estamos listos para hacer el análisis. Tenemos que este voltaje y este son lo mismo. Son lo mismo. Por tanto, si aquí yo tengo 0 volt, que es tierra, esta tierra pasa para acá. 0 volt acá. ¿Ya? Voy a repetir de nuevo, ¿eh? Porque hay unas interrupciones ahí de tipo biológica. Lo vamos a repetir después de la otra clase. Ya, volvemos. Este voltaje está acotado, es finito, no puede salir de 10 volt. Esta fuente es de una ganancia muy alta. Si uno hace el análisis, la diferencia entre el V más y V menos no puede andar demasiado disparada. La diferencia es pequeñísima, 50 microvolts. Por lo tanto,
¿tiene sentido decir que si aquí yo mido 0 volt, aquí también van a ser 0 volt? Porque la diferencia entre los dos son 50 micros. ¿Cierto? Sí, el BD son 50 microvolt, por tanto, me lo voy a echar al bolsillo. ¿Ya? 0 volt, eso es lo que se llama la tierra virtual, o los libros le dicen masa virtual o tierra virtual. ¿Ya? Que no me gusta ese concepto que le ponen los libros. Entonces, ese 0 volt se traspasa para allá. ¿Ya? Y ahora podemos sacar la ganancia que tenemos aquí. Esto. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes. Volviendo aquí, ¿cuánto es la corriente? VI, la corriente que tenemos aquí es I igual VI dividido por R1. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque aquí yo tengo tierra, tengo 0 volt, y porque aquí no hay corriente. Por tanto, tengo esa corriente. Esa misma corriente fluye aquí también, ¿cierto? Y me genera una caída de voltaje, ¿cierto? Ahí me genera una caída de voltaje de R2 multiplicado por VI dividido por R1. Una caída de voltaje. ¿Ya? Ahora puedo hacer la ley de voltaje de Kirchhoff. De aquí, miren, fíjense ustedes. Aquí, VI. Voltaje de entrada, ¿cierto? Sumatoria con signo, ¿cierto? Voltaje VI con signo, aquí caída de voltaje. Caída de voltaje es menos VI R1 por. No estoy tonteando. Es VI. Y que al final, como que R1 y R2 quedan como en serio, ¿o no? Sí, no tiene razón, sí tiene razón. Tengo que partir aquí con la ley de voltaje. Voy a borrar ella. O al revés. Voy al revés acá. B0. ¿Ya? B0. Más B0, ¿no es cierto? Me meto en esta malla, me voy a pillar con esa caída de voltaje que apunta en el mismo sentido del B0, por tanto es más R2 VI, R2 por VI dividido por R1, ¿no es cierto? B0 aquí me ayuda a R2 por VI dividido por R1 y cierro acá, ¿ya? En esta parte de aquí, pero aquí yo tengo 0, ¿ya? No tengo caída de voltaje porque esta tierra pasó para acá, por lo tanto esto es como si estuviera puenteado a tierra. Entonces aquí le voy a poner más 0. Entonces V0 es igual aquí a menos R2 dividido por RI, perdón, R1 por RI. ¿Ya? V0 es menos R2 partido por RI, por lo tanto yo tengo aquí que la ganancia de esto, de este amplificador, de todo este sistema, visto como amplificador operacional y red externa, la ganancia AB de voltaje, ¿no es cierto?, que es V0 dividido por VI, es menos R2 dividido por R1. O sea, en el fondo, la ganancia del amplificador retroalimentado con resistencias externas ya no depende del G, no depende de esto, ¿cierto?, de este parámetro interno, sino que depende de lo que uno le ponga afuera. Quedó expresado en función de resistencias externas, y eso yo lo puedo controlar, ¿no es cierto? Si yo le conecto aquí 100 kilo ohm, 100 kilo, y aquí le conecto 1 kilo ohm, así yo voy a tener una ganancia de 100 kilos sobre 1 kilo, eso es 100. ¿Se fijan? Es un número más modesto, es un número más chico, no es tanto como de 200.000,
pero sí es práctico. ¿Ya? Esto es más práctico que trabajar con la ganancia en lazo abierto del operacional. ¿Se fijan? El análisis del operacional, cuando uno asume de que la resistencia interna es infinita, la ganancia es infinita y la resistencia salida es cero, se simplifica bastante porque al final queda expresado en los valores externos de la red que acompaña al amplificador. Porque yo compro el amplificador, pero tengo que instalarle resistencias externas, ¿ya? Y no son resistencias de potencia, son resistencias pequeñas de 1/8 de watts, y son solamente para establecer una ganancia. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Si yo le conecto aquí una fuente de 0,01 volt, aquí, ¿qué es lo que me sale acá? 100 veces eso. ¿Ya? Si le coloco una centésima de volt, como esto está programado para tener 100 de ganancia, 100 por 0,1, 1 volt. ¿Ya? ¿Estamos bien? Si le conecto a la entrada una décima de volt, ¿ya? Una décima, 0,1 por 100, ¿cuánto me da? 100 por 0,1 me da 10 volts. Y hasta por ahí no va. O sea, ya no puedo seguir, porque si le coloco aquí 0,2 volt, ¿qué va a pasar? 100 por 0,2 da 20 y no se puede salir de esa ventana. ¿Ya? No se puede salir del más menos 10, por tanto estaría saturado. O sea, yo puedo amplificar hasta 0,1 nomás. Y puedo amplificar señales de C, como también señales alternas, audio. Si esto fuera una señal de un micrófono de audio, esa señal se reproduce con una ganancia de 100 a la salida. ¿Se fijan? Eso es digamos, el esquema para analizar amplificadores operacionales. O sea, teniendo el modelo, uno sabe que el modelo lo cumplen los fabricantes, uno se puede simplificar el análisis para cualquier configuración. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ¿cuál es el modelo? Debo ver acá. El modelo eléctrico es una resistencia diferencial de entrada, una fuente de voltaje controlada por voltaje y una resistencia de salida. Sí, por ejemplo, el de arriba, donde sale G es igual a 200.000. Ese, ¿no? Ese es el número de serie del fabricante. Ah, ya. Sí. Es el UN, No, LM. Vale, gracias. Lo que pasa es que hay varios fabricantes del 741. Si tú te metes a la página, coloca operacionales 741, el fabricante más grande es el LM, pero también está el Fairchild, está el NEC, puede que aparezca un NEC también ahí como la marca de ese retroproyector. Puede que esto cambie, ¿eh? Ese es el código del fabricante, el código, digamos, del fabricante es el motor, pero el 741 es el código del elemento, o sea, fabricantes de 741 hay varios aquí, ¿ya? Hay varios, digamos, LF también, Fairchild, también el LF, que otro fabricante más, NS, también hay otro fabricante. Bueno, no siempre es LM, ¿ya? Pero los distintos fabricantes, ¿en qué tienen que acordarse? O sea, ¿qué tienen que cumplir? Con que esto sea grande, ¿no es cierto? Mínimo eso, ¿ya? Que sea grande y que esto sea casi cero y esto sea casi infinito, ¿ya? O sea, los fabricantes que hacen el 741 debieran cumplir con lo mínimo, porque si esto no se cumple, todo esto se va al tacho de la basura. Todo lo que les he explicado aquí es la aplicación de estos supuestos en forma encubierta, ¿ya? No se preocupen que vamos a hacer ejercicio. O sea, si no lo entendieron ahora, es normal que no se entienda porque es un poco de magia negra electrónica, pero funciona.
Es un acto de fe, como hay un libro que aparece ahí que abre el capítulo de esto, porque dice, necesitamos que usted haga un acto de fe. Y no es que en realidad, porque Tiene que Tiene que creer. ¿por qué no entra bien? Porque si la resistencia de que interna es infinita, es como que al final está usando por la resistencia de afuera, entonces, Sí. ¿de qué está haciendo la presión? Como que no. Es que no necesita corriente. O sea, no es que sea infinito, igual aquí pasa una corriente porque igual, bueno, a ver, yo sé que es un poquito árido entenderlo, igual cuando fui estudiante y me tocó agarrarlo, digamos, a la corriente. Bueno, igual los transistores, estos aquí son transistores. ¿Ya? Igual hay transistores, igual necesitan corriente. ¿Ya? Igual necesito la corriente, pero esta corriente, el fabricante hace de que este transistor consuma una corriente muy chiquitita. ¿Qué sé yo? 10 elevado a menos 9 amperios. ¿Ya? Tan chica la corriente que necesita que prácticamente comparado con la corriente que sale por aquí, que es del orden de los 1000 amperes, uno puede decir, acá no hay nada. No es que no haya nada, hay corriente, pero es muy pequeña y se puede despreciar. ¿Ya? O sea, si tú ves el circuito real, es ese. Alguien tiene que hacer la pega, ¿no es cierto?, para amplificar. Hay un cono y ese tiene un cable y por aquí circulan electrones y eso le quita corriente. ¿Ya? Los primeros amplificadores consumían mucha corriente y se desviaban, se producía un offset, un corrimiento, ¿ya? Porque le tomaba mucha corriente, o sea, no tanta corriente, pero le tomaba, como que le robaba potencia a este sensor. Por lo tanto, no era muy buena calidad, pero eso ya se superó. Se colocó un transistor de alta impedancia, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa corriente que va ahí es tan chica que en realidad uno puede decir eso es cero y aquí la resistencia equivalente, porque este es un modelo, ¿no es cierto? Eso RI infinito, ¿ya? Es un modelo matemático, pero en la práctica, bueno, si uno se pone a hilar fino hasta las 10 elevado a menos 12 amperes, las ecuaciones le van a salir del puerto un buque. ¿Y cuánto va a ganar en precisión? Un 0,01%. En el fondo no tiene mucho sentido elaborar un modelo tan sofisticado para poder ganar en precisión un par de milésimas de microvolt. Eso es lo que en electrónica complica un poco, hasta dónde uno sigue con la precisión. ¿Ya? Si uno quiere un análisis preliminar, o quiere un análisis completo, o quiere un análisis ya para fabricar, las ecuaciones se van complicando y no podría yo haber explicado esto en media hora, si me hubiese alargado por todos los parámetros de todos los transistores. ¿Ya? O sea, esto es una explicación muy sencilla, muy básica. Uno entendiendo esto, después puede abordar una segunda análisis con mucho más parámetros, pero va a entender cuál es la filosofía inicial. ¿Ya? O sea, profe, mientras más pequeño el error, más complejo el... O sea, mientras más alta la ganancia y más alta la resistencia, el supuesto ideal se va cumpliendo. O sea, el fabricante, entre más ganancia tenga, por ejemplo, el 741 tiene 200.000, pero hay otros que tienen 1 millón y hay otros que tienen 10 millones. Por tanto, ese supuesto que colocamos aquí, que estas tensiones eran casi iguales, efectivamente en la práctica son iguales. O sea, se va acercando hacia lo ideal. ¿Ya? Bien. Bueno, estamos casi en la hora. ¿Estamos en la hora, señor? ¿Quién es que controla la... Pero reciente curso. Reciente curso. Presidente Curso. Mejor, señor. Este tópico quise adelantarme rápido y llegar a esto porque es más materia, es más ejercicio
es más difícil de entender y es, digamos, es súper aplicado. O sea, en el fondo es que es un sistema electrónico también. El operacional es un sistema electrónico completo. Y ahora pasar la lista. Tenemos Arias. Presente. Becerra está. Burgos. Guzmán. Llorat. Presente, profe. Laiseca. Presente. Neira. Rocha. Rodríguez. Vergara. Molina. Víctor Molina. Ya, señores, después de este largo día, agotador por lo demás. No me cree todavía. ¿No? Sí. Acto de fe, no, acto de fe. ¿Puedo levantarse, profesor? ¿Ah? Nos vemos. Chao. Chao. Oye, por si acaso no.